Hola, profesor Nicolás Loazo. Soy Estefano Fernando Jiménez Vergara. Le voy a presentar mi reportaje. Uno de ellos es el panorama económico mejora para México este año. Esto quiere decir que las expectativas de crecimiento de este año van desde un 3% hasta 6%. Esto es una encuesta de Citibanamex, mientras que Hacienda prevé en recuperación a mayor un 5%. Como bien sabemos, la pandemia afectaba a muchos comercios, tanto comerciantes informales e formales. Por lo tanto, no hay un crecimiento muy acelerado, sino solo el 5% de crecimiento económico ha existido en nuestro país durante esta pandemia. Debido a esto que los servicios en streaming, las plataformas en internet han sido más beneficiados por la pandemia, porque debido a esto han tenido mayor consumidores durante este largo periodo de tiempo. Pero conforme está avanzando este año y luego el proceso de vacunación, que lamentablemente es muy desfavorable para ciertas personas, como lo son los niños, adolescentes, jóvenes, todavía no hay vacunas para ellos. Ahorita solo se está vacunando a la población más vulnerable, que son las personas mayores de 60 años, y ahorita siguen los que son menores de 60 años a 40 años. Y poco a poco se normalizan estas actividades económicas. Esto se debe a que hay una escasez de las vacunas en todo el mundo. Países potencias como Estados Unidos, Alemania, puedo decir que Canadá, Francia tienen las vacunas, pero otros países latinoamericanos que no tienen mucho recurso, estamos esperando a que lleguen esas vacunas que van a beneficiarnos y poder regresar a la normalidad como se debe. En la política monetaria, 11 de 29 instituciones consultadas espera que haya un recorte de 25 puntos base PB en la tasa de interés de referencia. Esto quiere decir que va a haber un recorte en ciertas actividades económicas o en ciertas empresas, porque se recorta el presupuesto porque ya no alcanza para pagarle a los trabajadores, para los incentivos, para las tasas de interés, para las tasas anuales, para los impuestos que deben de pagar, para contribución a Hacienda. Los analistas esperan que esta tasa de referencia termine en 2021 en 3.75%. O sea, catastrófico, cada vez más. Gobierno prevé crecimiento mayor a 5% en este año. Esto quiere decir que la economía de México podría crecer fácilmente por encima de un 5% en este año, si se considera el avance del programa de vacunación contra el COVID-19 y un paquete de estímulo económico en Estados Unidos. Esta es la primera noticia. La siguiente noticia es: la economía mundial se expandirá en un 4% en 2021. La distribución de vacunas y las inversiones son clave para sostener esta recuperación. En la ciudad de Washington, el 5 de enero de 2021, se espera que la economía mundial se expanda un 4% en 2021, suponiendo que la distribución inicial de las vacunas contra la COVID-19 se aplica a lo largo del mundo. La economía mundial se va a recuperar mientras que exista la vacunación, las vacunas, va a haber una mayor recuperación económica en el país. Esto se debe a la formulación de políticas que actúen para controlar esta pandemia, crear nuevas políticas para que se pueda aumentar las inversiones, el flujo de inversiones, rentas, incentivos, compra y venta de ciertos productos. La economía mundial está creciendo en un 4.3 en el año 2020. O sea, supuestamente este año va a aumentar, pero esta pandemia ha causado muchas muertes, enfermedades, las actividades económicas restringidas, las personas no pueden salir de su hogar por el miedo a contagiarse. Los ingresos durante este periodo prolongado no son muy buenos, son escasos. No hay ningún apoyo hacia las personas que son madres de familia, solteras, o personas que perdieron su trabajo, personas de la tercera edad que no tienen a ningún familiar para que los apoye.
Pero estas prioridades políticas a corto plazo son el control de la propagación del COVID-19 y la garantía de una distribución rápida y amplia de vacunas. Esto quiere decir que debe de haber cierto apoyo a la población más vulnerable y empezar a tomar en serio la vacunación para poder contrarrestar todo este fenómeno que está afectando al mundo mundialmente, porque esta economía puede estar en recuperación moderada, pero debe de haber una formulación de políticas que enfrentan enormes desafíos, como la salud pública, gestión de las deudas, políticas presupuestarias, banca central, reformas estructurales. Todo eso debe de existir. Se estimó que el colapso de la actividad económica mundial en 2020 fue menos grave de lo que en un principio se había proyectado. Esto quiere decir que la actividad económica pues no fue tan buena, pero pues tampoco muy grave, porque hubo ciertos sectores de la población que pudieron sobresalir en esta pandemia, como lo son los comerciantes en sus negocios de restauranteros, de bebidas alcohólicas, personas que vendían ropa, personas que vendían servicios como Uber Eats, Didi, Uber, Waze, todas esas plataformas virtuales. Ellos se benefician, los comerciantes, para poder sacar adelante su empleo, porque les estaba yendo muy mal debido a esta pandemia. Pero hubo una contracción de economías avanzadas. Si bien sabemos, en Estados Unidos hubo una mayor reestructuración en la economía estadounidense, porque hubo un mayor crecimiento económico durante el periodo de Donald Trump, porque hubo mayor incentivos, pero también hubo mayor problema en Estados Unidos debido al racismo, a la segregación racial hacia los latinos, hacia los negros y hacia otros grupos de personas de diferentes nacionalidades sufrieron este hecho. Y en México hubo pues una menor desestabilización en la economía, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona que no tiene ni idea de lo que se necesita para gobernar un país. O sea, le falta muchos estudios. Es abogado, pero no tiene la suficiente comprensión y análisis para poder enfrentar una pandemia, porque se vio durante su mandato que no puede restablecer el orden en el país, porque hay feminicidios, homicidios, hay fugas de gas, robo de combustibles, la educación en línea es deficiente, la vacunación contra el COVID-19 es deficiente. O sea, son muchos temas que no ha podido controlar nuestro presidente, y debido a esto ha sucedido esto, profesor Loazo. Y esto sería de todo de mi parte, profesor Loazo. Espero que le haya gustado este tema. Mi conclusión sobre estos dos temas que le expliqué es que la pandemia nos está afectando mucho en este periodo de tiempo, porque no podemos hacer lo que antes se podía hacer, y las inversiones en cierta parte están siendo afectadas porque muchas personas han invertido en todo nuestro territorio. En partes que yo leí, han invertido más en Mérida porque hay un mayor crecimiento en esa zona de Mérida. Hay hoteles, discotecas, restaurantes, centros comerciales. Hay mayor flujo de inversión en ese estado de Mérida, Yucatán. Y muchos inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, están interesados en convertir una gran urbe esa ciudad de Mérida, Yucatán. Sí, y otro ejemplo que pude observar es que la vacunación contra el COVID-19 todavía no es muy buena, porque hay vacunas como la AstraZeneca, Oxford, que no son muy eficaces. Hay población que en Rusia ha fallecido con esas dos vacunas. Entonces todavía tenemos un escenario muy desfavorable en este momento que todavía sigue la pandemia. Tiene que haber una recuperación, tiene que haber una mayor reestructuración de la economía, de la salud pública, de la educación, de todos los ámbitos que conforman pues toda nuestra nación y otras naciones de otros países. Y
Esto sería de todo de mi parte, profesor Nicolás Lazo. Espero que le haya gustado este reportaje. Nos vemos en la próxima, profe Nicolás Lazo.